Hey parceros, bienvenidos a este espacio dedicado para el arte. Para artistas y apasionados creativos. Aquí te lo contamos en Fotogramas. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un episodio más en Fotogramas. Y hoy es un episodio bastante especial porque tenemos un invitado muy grato para nosotros. Y para quienes le conocen ya se van a dar cuenta por qué. El señor Nelson Restrepo. Nelson, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Daniel, qué gusto saludarte y bueno, gracias por la introducción. Especial para mí este momento y este encuentro. No, verdaderamente que era un episodio que anhelábamos hacer porque, como te he contado y como puedes ver, este es un espacio de simplemente jóvenes apasionados por lo que es el ámbito artístico y cultural, y más arraigado pues en el contexto local que es de Jericó, y hablando en esas palabras, sos un referente para nosotros en ese sentido, sobre todo a nivel de gestión y de movimiento cultural. Entonces nada, para nosotros es un honor tenerte aquí al frente, Nelson. Daniel, qué bueno que los jóvenes se empoderen de estas cosas, qué bueno que ustedes sean los que promulguen la cultura, el arte, el civismo y tantas manifestaciones bonitas que ocurren en una comunidad como la nuestra. Para mí, insisto, es un orgullo, un honor estar aquí. Y qué bueno que ustedes inspiren a tanta gente y que tengamos todos oportunidad de hablar de esas cosas que nos corresponden, pero sobre todo de esos retos que tenemos, primero como ciudadanos, segundo en este oficio o en este cargo, y tercero como jericuanos. Así es, Nelson. Te cuento que nosotros llevamos unos cuantos episodios en los que a manera de homenaje hemos invitado a nuestros amigos que de una u otra manera están involucrados en el mundo del arte, en el mundo de ámbitos artísticos y culturales. Y nos hemos dado cuenta de lo apasionados que somos los jóvenes cuando nos metemos de verdad en esto, y nos sentimos muy orgullosos de todos esos amigos tan talentosos, todos jericuanos, algunos por adopción, otros de nacimiento, pero que todos aportamos granos de arena bastante eficaces y bastante fértiles a este mundo. Nelson, para las personas que no te conocen, quizá nos gustaría que nos cuentes un poquito quién eres vos, dónde naciste, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta. Yo soy un jericuano al 500%, netamente jericuano de ancestros, y me tengo que remitir hasta mis tatarabuelos, todos jericuanos, es decir, mis 4 abuelos y varios de mis bisabuelos son nacidos en Jericó. Estamos hablando desde la época de la fundación, y eso lo descubrí en pandemia, investigando y levantando ese árbol genealógico. Entonces cada vez más cosido, más amarrado a la historia de este pueblo. Yo, pues a ver, digo que como ciudadano, como persona, pues tendré muchos defectos, pero soy un gran apasionado por el arte, por la cultura, por las montañas, por el agua, por los amigos, por la lectura, por la buena televisión, por la buena comida, por un buen vino. Me gusta mucho la naturaleza en todas sus manifestaciones, y yo no sé por qué tanta pasión por el arte y por la cultura, sabiendo que no sé dibujar ni siquiera el sol o la luna, no sé esculpir, no tengo ningún talento musical, pero mi pasión por la música, por las artes plásticas, por la danza, por todas estas expresiones culturales están ahí muy adentro. Vengo de familia de artistas, sí tengo que decirlo. Mi papá, mis primos, por lado y lado de mi familia hay mucho arte. Mi habilidad puede estar en la escritura, es una de mis pasiones, y bueno, finalmente eso es arte y eso es cultura. Así es. Nací en Jericó, que es un pueblo culto, y desde ahí esa esencia y toda la vida sumergido en estas cosas. Pero yo pienso que más que esa pasión por la cultura es el civismo que habita en mí, y yo me considero un hombre cívico porque desde muy niño, tengo que decir que a los 8 años ingresé a la primera institución formalmente de Jericó, que se llamaba Sol Naciente. Era un grupo de misión, pero que hablábamos de literatura, hablábamos de muchas cosas, y me empecé a encarretar. ¿De misión dentro de...? Misiones como desde lo de la Madre Laura, porque era con las misioneras, y ellas nos hablaban de la literatura de la Madre Laura, de sus aventuras en la selva, de esas historias de serpientes y tigres y ríos y fieras y una cantidad de cosas, y yo me empecé a meter en esos cuentos. Luego en el club científico del colegio, yo soy egresado del San José, en el club de la biblioteca, teníamos un grupo literario, luego fundamos el periódico en mi salón de mi grupo en 11, entonces pasión por la escritura, por el periodismo. Y recuerdo muy bien, tenía 8 años cuando fui a hacer una tarea al centro de historia, y cuando me encontré allá en esas paredes, en medio de libros, en medio de todos esos retratos que hay en la pinacoteca, yo empecé a soñar con que algún día quería ser miembro del centro de historia. ¿Y quién diría?
y me empecé a meter como en ese mundo, a querer saber más de Jericó, a dar pinceladitas de investigador o de historiador, y así fui creciendo. Pues llegué al punto que he integrado más de 15 instituciones del municipio, hoy estoy en 10, hago parte de 10 instituciones, y eso es civismo y eso es amor por Jericó. Quizás lo que me inculcaron en mi casa, en mi familia. Yo de muy niño empecé a escuchar sobre los juegos florales. Así es. ¿Qué eran unos juegos florales? Ese referente que eran los juegos florales para Jericó, entonces cada vez quería saber más. Y bueno, y tuve amigos afortunadamente buenos que les gustaba el teatro, que les gustaba la música, entonces yo los veía actuar, los veía cantar, los veía bailar, entonces siempre estuve rodeado de ese tipo de gente. La familia incide mucho, una familia de costumbres, de tradición, conservadora, y no estoy hablando políticamente, aunque en el fondo sí, pero Sí, para no meterle política a este asunto, Así es una familia de tradiciones y muy conservadora, y de mi abuelo aprendí muchas cosas y de mi abuela muchísimas. Mi abuela vivió 102 años, entonces la tuve toda mi vida aprendiendo valores, costumbres y querencias de Jericó. Y después de eso, ¿cuándo tuviste que salir de Jericó, Nelson? Me imagino que a estudiar o algo así, ¿o cómo fue Yo ese soy proceso una de la esas juventud? víctimas de Como tantos. la falta de oportunidades en el pueblo, en cierto sentido, o para mi época, universidad, había que estudiar, y entonces terminé 11 en el San José, pero tengo que decir que también pasé por la normal 2 años, entonces soy exalumno de los dos colegios, y me gradué en el San José, en esa época con un énfasis en ciencias naturales, en un gran grupo, porque tengo que hablar que de esos compañeros de mi grado de 11 fue una cosa bastante particular. Prolífera en cuanto Teníamos a himno, escudo, el salón, periódico y bandera en mi salón. Eso ya habla mucho de que era un pequeño 11C, país. 11C del 91, éramos casi república independiente. Y me fui porque nos tocó emigrar a la ciudad, bueno, o a Envigado, para poder estudiar. ¿Dónde Tenía estudiaste, que estudiar. Nelson? Yo empecé, bueno, tenía muchas buenas intenciones. Yo de niño quería ser piloto y era lo único que pasaba por mi cabeza, y terminé haciendo de todo Todo lo contrario. menos estar en el mundo de la aviación. Yo empecé a estudiar sistemas en la Universidad de Medellín y empecé comunicación social, luego me pasé a la Universidad Cooperativa, hice 2 diplomados, uno en la cooperativa, otro en EAFIT, y bueno, empecé a querer explorar mucho la academia, y había que estudiar algo. Y me incliné por la comunicación social porque finalmente en el periodismo, en la escritura, en la literatura encontré ese mundo que yo quería habitar. Y yo creo que no me equivoqué de carrera, yo estudié comunicación social y me gradué con honores además, porque era un reto personal que yo tenía, y eso lo debo a la tesis de grado, que es sobre Santa Laura, pero abordando la parte humana, a la Madre Laura maestra, la Madre Laura normal del mundo, lo que comía, lo que hacía, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, su genio, su figura y un montón de cosas, y eso me valió un reconocimiento como mejor trabajo de grado de todas las universidades del departamento, y me gané el premio CIPA de periodismo de ese año. Entonces yo digo, eso es un vínculo ahí de ella, el cielo, Jericó, un montón de cosas que uno no sabría explicar, pero que sucedieron y que para mí fue significativo porque fue mi primer libro, y eso me movió a querer tener una segunda edición y luego a escribir un segundo libro, que es la monografía de Jericó. Más que claro que aunque saliste de Jericó, Jericó nunca ha salido de vos, porque hasta en la universidad, la tesis de Santa Laura, me imagino que terminaste tus estudios y a aplicarlos en el desarrollo social y de todos los sentidos de Jericó, entonces siempre ha sido un hijo Tengo aquí. que decirte 2 cosas, Daniel, que no son ni anécdotas, son parte de la esencia mía. Yo me fui en mayo del 92 a vivir a Envigado, y lo primero que hice fue buscar la colonia de Jericó, y estaban ubicados en la Araucaria, en la Oriental, y dije que yo quería ser integrante. Yo era un muchacho, acabo de salir del colegio de 18 años, y me admitieron, y allá creé el comité juvenil de la Asociación de Amigos por Jericó y terminé siendo presidente. Increíble. Empecé ahí y terminé siendo presidente. Nadie daba un peso por mí, pues era el más joven de todos. Claro. Pero empecé a escalar, llegué a la junta directiva y terminé siendo pues presidente de la colonia de la asociación, que en algún momento lideró el doctor José Prieto. Y hay otra cosa pues también anecdótica y bonita, y es que en la universidad a mí me decían Jericó, porque yo antes de decir me llamo Nelson, yo decía vengo de Jericó. Yo lo tenía en la lengua la palabra. Y no me pesaba para nada, antes lo decía con orgullo, primero vale. Jericó y después Nelson, porque que se dieran cuenta que venía de un pueblo, y a todos los traje a Jericó, hasta los profes vinieron a Jericó. Nelson, ya que te
después de vivir estas etapas y ya que te has visto durante toda tu vida como tan envuelto, tan arraigado a la verdadera esencia de Jericó, ¿qué opinión te merece, digamos, esa evolución que haya podido tener los procesos artísticos y culturales en el mismo, viéndolo desde afuera, aunque fueran pocos años, pero durante todos estos últimos años viviéndolo aquí en primera persona? ¿Cómo crees que ha evolucionado? ¿Qué se ha movido? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo ves todo lo que es el ámbito cultural? Tanto la oferta como, digamos, por el respeto por los mismos artistas. Jericó nació siendo culto. Aquí antes de que se trazara la primera calle o el parque o se levantara la primera capilla, ya había arte, que era un lienzo de la Virgen de las Mercedes que trajo nuestro fundador. Entonces, en medio de la nada había un lienzo. Que sea religioso, ese es otro cuento, pero es arte, y es arte. Y eso marcó a Jericó en ese momento. Lo que le imprimió don Santiago a este pueblo fue cultura. Aquí no hubo una gallera o una cantina antes que otras cosas. Aquí lo que hubo primero fue una biblioteca, un profesor particular que le enseñara a los niños y unos centros o unos lotes por lo menos dispuestos para colegios, para monasterios, para escenarios deportivos y para temas educativos y culturales. Eso lo planificó el fundador y yo creo que esa fue la semilla que él sembró. Por eso en el ADN nuestro y por eso en el aire de Jericó y en el ambiente de Jericó se respira cultura. Eso no es gratis y esto no es un secreto pues para nadie. Todo el que llega a Jericó lo siente, dice este pueblo es distinto y aquí hay cultura, aquí se respira arte. Tener un teatro como en el que estamos que va a cumplir 100 años, es decir, hace 100 años ¿quién pensó en este edificio? No teníamos carretera y teníamos teatro. No teníamos carretera y había una banda de jazz. No teníamos carretera y tuvimos banco con moneda propia. No teníamos carretera y fuimos departamento de Colombia. Eso habla de lo que es Jericó, para no alargar el tema histórico. Entonces, cuando empezamos también a revisar como la evolución artística y cultural de Jericó, nos tenemos que remitir a que nuestra primera institución formalmente o legalmente constituida es la banda municipal, la primera institución de Jericó. Estamos hablando de música, de arte y de cultura. Y empiezan a emerger una cantidad de procesos culturales, laboratorios, bibliotecas, clubes sociales, una compañía teatral, un montón de movimientos artísticos muy importantes que uno decía, pero ¿cómo? Si no había ni siquiera cómo entrar a este pueblo, había que subir a caballo o a pie, cómo llegan artistas, cómo se construye un teatro, cómo se construyen una cantidad de escenarios, cómo en la década del 70 se piensa en museos cuando eso no se usaba, o sea, eso no era común. Un pueblo en esa época pensaba en, bueno, tengamos un buen colegio, tengamos la piscina municipal o el coliseo, o el relleno sanitario, pero un museo, y aquí no fue uno sino dos, el religioso y el arqueológico, en la década del 70. Entonces, aquí no ha habido involución cultural, yo creo que ha habido evolución, solo que los tiempos son distintos, los procesos son distintos, las miradas son distintas, los talentos son distintos, pero esto ha sido imparable. Porque si te quería, perdóname Nelson, porque si te quería preguntar, ¿qué opinión te merece la actualidad? Puedes terminar incluso pues, tu idea con eso, la actualidad del movimiento artístico. Es que si uno coge a Julio Galán, a José María Ospina, a José Restrepo Jaramillo, a Dolly Mejía y los compara con J. Peláez, con Alonso Santa, con David Ospina, con un montón de talentos que hay de todas las clases y calidades, uno dice muy distintos, pero en el fondo hacen lo mismo. O sea, José María Ospina era un señor de sombrero, de corbata, de zapatillas, se sentaba en una esquina del parque a escribir, a analizar y a observar, pero ahora tenemos un J. Peláez que en un taller a media cuadra del parque coge una piedra, la convierte en una gran obra de arte que da la vuelta al mundo. Entonces, ¿qué tan distintos son? Físicamente sí, en la forma de vestir sí, en las costumbres sí, pero en la esencia son los mismos. Al fin y al cabo, los contextos son diferentes. Uno de los artistas nuestros de 1855 es igual a uno que hoy hay en 2024, entonces aquí hay compositores, hay talladores, hay repujadores de cuero, hay compositores, una cantidad de poetas. Vemos un grupo como Aquenarre, por ejemplo, donde hay muchachos de 13 años haciendo poesía, que entonces uno lleva eso a la balanza y coge a un poeta como José María Ospina, como Julio Toro, y coge a un muchacho de esta época y revisa poesías y uno dice, tienen un pensamiento parecido, solo que su estilo es distinto. Entonces aquí la cultura no ha parado y todos los días nace un artista y hay una cantidad de talentos también escondidos y hay gente que escribe pero lo hace en silencio. Yo sé que aquí hay muchos poetas anónimos y seguramente habrá muchos compositores anónimos, pero en algún momento eso florece y sale a la luz pública, pero estamos llenos de talentos y aquí hablar de un Manuel Mejía Vallejo es que no es gratuito que Manuel haya nacido en Jericó
y que sus orígenes son en Jericó, pero que se fue a vivir a Jardín y que nos toca compartirlo. Y que la Madre Laura, siendo ahora la única santa de Colombia, pues yo no voy a decir que ella, pero el universo escogió que naciese en Jericó y no es la santa, es la escritora también. Así es. Y dejó un legado importantísimo. Y nos remitimos a Héctor Abad Gómez y a Jesucita Vallejo. Entonces mire que aquí no es solo poesía o literatura o trova y escultura. Hay una pintora como, o de los quilates de Jesucita Vallejo, que escogió a Jericó para que fuera su cuna también. Entonces, aquí yo pienso que involución nunca ha habido. Todo el tiempo hemos tenido artistas en todas las áreas y ninguno menos que otro. Aquí hablamos de calidad todo el tiempo. Eso de Atenas del Suroeste no es gratuito y sigue siendo actual. Y a mucha gente no le gusta, dice que hemos Eso. perdido mucho. Lo que pasa es que yo siento es que el mundo es el que ha cambiado, pero en el alma y en el corazón y en el fondo de las cosas sigue habiendo una floración importante de civismo y de cultura. Sí. Lo que ha cambiado es la época, lo que ha cambiado es la tecnología. Entonces no podemos juzgar eso porque antes el comportamiento era otro, se vestían muy elegante o comían y caminaban de una manera muy decente. Ahora hay otros medios, hay otras formas y la modernidad nos ha llevado a que nos comportemos distintos, a que los muchachos se vistan distinto. Entonces no podemos comparar el tatuaje y el piercing de un muchacho de ahora con la corbata o el corbatín de la otra época. Tal cual. Hablemos de almas, de esencias y de lo que hay adentro y eso no cambia, eso para mí sigue siendo igual. Yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Nelson, no sé qué tan compleja sea esta pregunta, si te la hayan hecho, la seas capaz de responder, pero para vos, ¿qué es Jericó? A ver, Para me tu gusta interior. la pregunta. Distinta sí porque uno quisiera dar muchas definiciones y por eso es compleja la pregunta, pero Jericó es un espectro, Jericó tiene un montón de matices y Jericó es una caja de sorpresas. O sea, yo que soy de aquí todos los días me sorprendo, cuando yo estudio la historia me sorprendo, pero me sorprendo más cuando el que llega de afuera se sorprende de lo que a mí no deja de sorprenderme. Exactamente. Esto no es un trabalenguas. Finalmente, Jericó es una caja de sorpresas. La gente que energías dice, uno sube aquí y la energía es distinta y se siente una buena vibración o una buena energía. Aquí se respira cultura, aquí sorprende la arquitectura, aquí hay limpieza, aquí la gente saluda, aquí el verde es distinto, aquí hay más flores, aquí se oye más cantar los pájaros, aquí luce más la luna, aquí las montañas tienen perfiles distintos y yo digo sí. Verdaderamente mágico. Y que nada se nos vuelva paisaje. Así y es. alguien lo decía y lo decía David Mansur, yo tuve que cruzar el arco iris para llegar a Jericó y darme cuenta que este pueblo existía. Y viene otro más poeta y dice, Jericó, por donde usted lo recorra, es mágico. Y aquí hay magia en cada ojo, en cada mirada, en cada ventana, en cada construcción. Y eso es, Jericó es Jericó y Jericó es mágico. Así es. Creo que no nos cabe duda. Nelson, ¿cómo nació el libro de las monografías? ¿Cuándo decidiste o cómo decidiste compilar todos esos conocimientos que ya has soltado aquí en ese libro? Yo fui muy osado, demasiado. En el año 97, terminando el año 97, estaba en la universidad cuando anunciaron los terceros Juegos Florales. Como mi sueño era ser miembro del Centro de Historia en algún momento de la vida y como yo quería explorar los Juegos Florales, me aventuré a participar en la versión de los terceros Juegos Florales en Historia. Entonces escribí, o no más, repetí cosas que estaban escritas sobre la historia de Jericó, pero lo importante fue que participé en los Juegos Florales y eso quedó consignado en la historia del Centro de Historia de Jericó y de los Juegos Florales. Obviamente ni mención tuve porque yo era un principiante e insisto, yo no escribí nada nuevo, simplemente me dediqué a repetir lo que ya se había dicho de la historia de Jericó. Pero yo creo que ese fue el punzón que yo necesitaba para después, años después, querer indagar más y estudiar más la historia de Jericó. Y esto obedece ya a una charla con Monseñor Nabor, ya yo siendo miembro del Centro de Historia. Yo ingresé en el 2004 a la nómina de miembros del centro, vivía en Medellín y yo no sé en qué momento yo lo manifesté o ya alguien me empezó a conocer desde la colonia y que yo venía y a participar de las brigadas y siempre hablaba de Jericó y me atreví a escribir para la prensa artículos de Jericó y cuando había un evento grande yo venía y bueno, la gente de seguro me veía el amor por Jericó y
el deseo de que Jericó siempre estuviese presente en cualquier lado. Y me llegó una carta diciendo que me nombraban miembro del Centro de Historia, que se aceptaba. Yo creo que ese ha sido uno de los días más felices de mi vida. Ese era un sueño hecho realidad en ese momento de mi juventud. Entonces ingresé a la nómina de miembros del Centro de Historia. Y en una conversación con Monseñor, su presidente, pues durante 48 años, él me decía: mire la monografía de Jericó, y me sacó una cartillita, un librito de unas 27, 30 páginas. Esta es la monografía que hay de Jericó, y de Jericó se puede escribir esto, y hay mucho material, pero no ha habido quien se atreva. Necesitamos un atrevido que o un aventado que escriba una buena monografía de Jericó. Y yo no le dije nada, sino que lo pensé, lo interioricé y mentalmente dije: ese voy a ser yo, voy a ser otra vez aventado y voy a escribir. Y empecé a esculcar archivos. Como ya tenía acceso al Centro de Historia, era mucho más fácil. Yo empecé a sacar tiempos, tomaba fotos, sacaba fotocopias y empecé a indagar y a esculcar esos archivos no secretos, sino reservados que hay en el Centro de Historia. Una cantidad de carpetas, entonces fotos y cosas que nunca se han publicado y que nadie ha dicho, y empecé a ampliar información. Si ya sabíamos de la carretera esto, yo hoy tengo esto nuevo. Si de la catedral sabíamos hasta aquí, yo hoy tengo esto. Empecé a buscar entrevistas con personajes de la época, por ejemplo con Monseñor Pompilio, hablé mucho. Esos señores mayores, don Jaime Restrepo, empecé a buscar, empecé a sacar la información a mi abuela, a las hermanas de mi abuela, que ya eran mujeres de 90 años, a que me contaran del Jericó de su época, y empecé a escribir y a escribir y a escribir. Cuando me di cuenta estaba lleno de una cantidad de información, y enseguida cogí todo ese archivo histórico del centro y empecé a ampliar los temas de los que casi no había nada escrito, y me llené de toda esa documentación e información, y ya me dediqué a escribir en orden desde el descubrimiento del territorio, es decir, desde el año 1500 hasta la fundación de Jericó después de 1840, y eso cada vez me llenaba de información y cada vez me motivaba más y me motivaba más, y fueron 12 años buscando, esculcando, entrevistando, recogiendo y guardando. Y ya iba, cada que tenía tiempito, armaba, y lo hice cronológicamente hasta que llegó la pandemia. Yo soy una de las bendiciones de la pandemia. Para mí fue una de las cosas buenas, que mucha gente dice que eso no debe haber sucedido, pero a mí me convino, porque ahí, en ese encierro, fue que me dediqué a armar la monografía y a darle punto final. Entonces lo logré en pandemia, y luego se da el proceso de publicación, que era otra cosa de la que yo no tenía mucha fe, porque publicar hoy en Colombia es difícil, es costoso, había que someterla también a una corrección de estilo, a una cantidad de revisiones para que saliera un producto bueno o medianamente bueno, y así lo logramos. Y yo creo que gracias a muchas empresas, a muchos amigos, al Centro de Historia, a mi familia y a la pandemia, logré sacar la monografía. Nelson, ahora eres presidente del Centro de Historia, ¿verdad? Desde hace 2 años. Desde hace 2 años. Y echando la mirada atrás, quizás recordando a ese niño de 8 años que decía, que se asombraba con la pinacoteca, ¿cómo has visto ese proceso dentro del centro? Yo lo dije en un discurso, no sé si fue en el de acreditación como miembro, que era un sueño hecho realidad, y yo tenía 2 sueños muy parecidos desde niño, y era ser miembro del Centro de Historia y alcalde de Jericó. Eso lo soñaba yo desde muy niño. Ya lo de alcalde pasó, y ya boté la goma, ya fui alcalde encargado y fui candidato a la alcaldía, y hasta ahí, ya ahí lo quiero dejar, y yo creo que fue un ciclo ya cumplido. Pero lo del Centro de Historia sigue vivo, sigue vigente. Lo más curioso es de ese deseo de ser miembro, por lo menos de ser miembro y de tener esa oportunidad con tantas falencias frente a los que son miembros o eran miembros del Centro de Historia. Yo creo que con muchas limitaciones. Yo no soy historiador, me sentía muy poco académicamente frente a estas personalidades, ante el mismo Monseñor, pero yo decía, yo quiero estar ahí, por lo menos aprender de ellos, y hasta ahí muy bien. O sea, yo soñaba con ser miembro del Centro de Historia, y es la nómina de miembros correspondientes, que digamos que es el primer nivel, y es hasta ahí. Pero luego pasé a ser miembro de número, que es una segunda categoría, y que eso hay que tener ciertos méritos o hacer cierta cosa, y de eso me valió la tesis de grado de la universidad para ascender a miembro numerario. Y hasta ahí muy bien, ya hasta ahí llegué, pero luego pasé a integrar la junta directiva, me nombraron relacionista y después vicepresidente.
Y yo decía, bueno, la vida se queda con muchas cosas o muchas veces no se queda con nada. Y no solo fui miembro, sino que llegué al consejo directivo y llegué a ser vicepresidente al lado de Monseñor, pues que es aquí, en palabras mayores, la eminencia del que sabía de historia. Y bueno, hasta ahí muy bien, pero ya sucede la renuncia de Monseñor, no por falta de facultades ni de capacidades, sino cansado, 48 años en una presidencia administrando pobreza, pero una entidad muy prestigiosa. Claro, el cuerpo se cansa y la mente también, y él decide renunciar. Entonces, ¿qué pasa? El vicepresidente asume mientras se decide y que la asamblea decida. Eso nos puso a temblar a todos, a pensar en que esto se acababa, que el centro se tenía que cerrar, y empezamos a poner nombres sobre la mesa y no aparecían muchos, no por falta de liderazgo ni de capacidades, porque eso sobra en el centro de historia, sino de tiempo, de gusto y quién se le enfrente. Además que reemplazar a Monseñor no era tarea fácil. La vara estaba muy alta. Entonces era muy complejo. Y cuando hicimos la asamblea, la sorpresa fue que yo tuve toda la votación y yo no hice campaña para eso. Yo hice campaña para la alcaldía de Jericó, para ser presidente del Centro de Historia. Puedo jurar lo que no. Pero frente a la decisión de la asamblea, tengo que decirlo, me quedé mudo. Entonces decían, o lo asume o no hay quien. Nos costó buscar vicepresidente también, porque es verdad, hoy la gente no tiene el tiempo o no quiere asumir esas responsabilidades por lo que implican. Y lo asumí con mucho susto, pero entendiendo que era un compromiso con Jericó, con la historia, con la cultura, y aquí vamos. Ahora hay unas coyunturas por lo de mi cargo, entonces hubo que hacer una reforma de los estatutos y ahí estamos, pero seguimos al frente, y esto es un voluntariado que simplemente expresa amor por Jericó. Sin duda Jericó te lo agradece, Nelson. Nelson, ahorita hablábamos de que se daba un fenómeno de que en Jericó habían museos antes que carreteras y habían muchas otras, digamos, fenómenos que expresaban eso culto del pueblo y de su gente antes que las carreteras. Y no es un secreto que en la actualidad el Museo Maja, la labor que hace el Museo Maja con todos sus cercanos, es un referente también en ese sentido, y que Jericó se puede dar el lujo de que si un turista te pregunta ¿el museo dónde es? Ah, bueno, ¿cuál de todos? ¿O qué quieres visitar? ¿Qué opinas de esa labor? ¿Cómo la has vivido? Sé que has vivido procesos cercanos a él a través de otras empresas aliadas. Entonces, ¿qué opinas de esa importancia de esa labor que ha ejercido el Museo Maja en el municipio? Lo que pasa es que yo tengo que decir, como el doctor Roberto y otras personas de Jericó, que el museo es como un hijo de nosotros, porque nos tocó el nacimiento. Sí. Yo tuve la oportunidad, siendo concejal de Jericó en el año 2008, vivir muy de cerca lo que iba a ser el nacimiento del museo. Digo iba a ser porque eso no estaba consolidado, simplemente había una propuesta. Yo era un concejal que no sé cómo llegué al consejo también, porque yo no estaba preparado para eso, simplemente fueron circunstancias de la vida. Y estando en el consejo yo promulgaba mucho el tema de la cultura, del turismo, que son pues como las áreas afines a mi personalidad y a mi estilo. Y entonces empecé a hablar de cómo rescatar, apoyar, respaldar la cultura. Y algún día me llama el alcalde y el secretario de gobierno y me dicen, venga, que tenemos una situación. Vino el doctor Ojalvo, que tiene casa en Jericó y que es de aquí, y necesitamos que él nos ayude a cambiar la sala de arqueología que hay en la Casa de la Cultura. Él va y mira una casa que estaba descuidada, desvencijada y que no cumplía como con lo que Jericó se merecía pues para el momento. Y no solo él le dio la mirada a la sala de arqueología, a lo que era el Museo Masur, sí, que había nacido ahí, en ese mismo lugar, físicamente. En ese mismo lugar, sí, en el año 79, sino que él dijo, venga, esta casa debería ser un museo, toda. Y entonces a mí me miraban los gobernantes y decían, pero si la convertimos en museo, ¿para dónde se va la Casa de la Cultura? Y esa misión de alguna manera me la delegaron a mí. Y me fui para la curia, hablé con el ecónomo que era el padre Norberto Gallego y le dije, padre, la casa de la joven está desocupada, ¿usted por qué no nos alquila esta casa para pasar la Casa de la Cultura para acá? Que allá abajo se quiere fundar un museo, el Museo Municipal, era el nombre que le teníamos.
y el padre dijo, yo reviso unas cosas y le comento, y al día siguiente hubo respuesta, y a la semana siguiente la Casa de la Cultura se estaba trasladando. Era yo concejal. Entonces me tocó ese inicio ya. Esta casa, lo que hoy es el MAJA, se le entregó al doctor Roberto y le dijo, haga pues lo que quiera hacer aquí, que la Casa de la Cultura se va para otro lado. En buena hora nos fuimos para ese lugar, que era una casa demasiado grande, y empezaron a recuperarse una cantidad de procesos también. Como la vida no se queda con nada y mi destino no era ser concejal, al año siguiente, en el 2009, me propusieron o me ofrecieron la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, renuncié al consejo y asumí ese cargo con mucho susto también, pero me tocó desarrollar todo el proceso cultural allá arriba, recuperar la biblioteca que lleva 15 años cerrada, montar la sala municipal de sistemas, recuperar los anqueros, danzas que no había monitoría de danzas y fortalecer teatro, porque aquí básicamente lo que había era artes plásticas y música. Entonces logramos transformar esa casa, mejorarla, cambiarle la cara, pintarla, transformarla y empezar a ver cómo la casa de abajo tomaba forma de museo. Entonces ya la relación estrecha con el doctor Roberto, ahí nació esa amistad, y entonces él allá y yo arriba, y yo hacía allá y él hacía abajo, y luego nos juntábamos y los dos hacíamos arriba, y después un grupo, digamos, interdisciplinario trabajando abajo hasta que tomó forma. El museo se acondicionó, se montó todo en la casa vieja de un solo piso, pero al año siguiente sucede lo del BID. Esta es una historia que él la cuenta mejor y la tiene mejor reseñada el doctor Roberto, pero con la asamblea en los 50 años del BID sobraron unos remanentes. Eso se hizo público, que un municipio de Antioquia que quisiera aportarle a la cultura había una plata, que pasaran proyectos, y nosotros mandamos ese proyecto de la constitución del Museo de Jericó, porque teníamos el espacio y nosotros fuimos los beneficiados, nos llegaron esos recursos y ahí fue donde se duplicó el área de la casa. ¿Qué nos tocó dolorosamente? Cerrar el museo, que habíamos abierto nosotros como gobierno, nos tocó cerrarlo para poder hacer la obra y dejarlo listo para que la siguiente administración cortara la cinta e inaugurara. Vale. Pero eso es lo que a uno le queda en el alma, es que el visaje no era, venga que aquí estamos con el museo, sino nosotros nos sacrificamos y cerramos, pero le vamos a dejar a Jericó y a su historia un museo de verdad. Y hoy es lo que es el MAJA. Ya empiezan otros procesos adicionales que son los que conocemos, cómo se vinculan personas, cómo nace la asociación. Yo soy integrante de la Asociación del Museo desde que se fundó hace 15 años. Y desde ahí hemos venido haciendo un trabajo, como él lo dice, es un trabajo colectivo donde se juntan muchas personas, muchas entidades. Esto se llama juntanza, en la que llega el que observa, el que es artista, el que tiene la plata, el que tiene la otra mirada, y ha sido un proceso de creación colectiva en el que mucha gente ha aportado, y miren en 15 años, desde eso que acabo de contar, cómo el museo ha cambiado la mirada de Jericó. Y tuve que echar todo este cuento para llegar a la conclusión de la respuesta, y es que el museo nació grande y yo no sé dónde va a terminar. Porque pinta que va... Porque es que este museo todos los días, y lo digo en positivo, se nos sale de las manos, sí. Porque ya todo el mundo quiere exponer aquí, todo el mundo tiene que ver con el museo. El museo necesita ampliación y ya estamos en tercera fase para lograr la ampliación. Entonces no solo vamos a quedar con uno de los museos más grandes del país, sino con uno de los mejores museos bien posicionados del país. Entonces ahorita que estuvimos en Bogotá hablando con el ministro de Cultura y con el director del Museo Nacional, ellos tienen en el radar el MAJA de Jericó. Nosotros allá no tuvimos que hablar del MAJA, ellos ya sabían que era el MAJA. Eso a mí me sorprendió mucho, porque uno cree que el director del Museo Nacional mira de Bogotá para abajo, es decir, para Argentina y para arriba, para el norte, para Estados Unidos, el que va a pensar en la provincia. Y él dijo, no, es que yo sé que es el MAJA, y yo sé quién es Roberto, y yo sé qué es lo que pasa allá, y sé cuántas exposiciones hacen en el año, y sé qué artistas han expuesto, y sé qué artistas quieren exponer, y sé que lo quieren ampliar, y sé que ya tienen 3 sedes, o sea, todos lo sabían, y yo decía, bueno, entonces estamos muy bien, pero hacia dónde queremos llegar, ahí sí no sé. No, y yo creo que quizás también esta conversación debería convertirse en una especie de mensaje para el jericuano, del que está allá afuera, el de a pie, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo verdaderamente valioso que tenemos en esa esquina, y de que nos podemos dar el lujo de decir de que cada 2 meses hay inauguración de nuevas exposiciones de grandes artistas del país, y que la verdad muchas veces ni lo notamos, no sacamos el tiempo para disfrutarlo, para valorarlo. Entonces, al fin y al cabo, ese podcast tiene una de sus intenciones es esa, que sea un mensaje para valorar lo que tenemos aquí a nivel local, que es bastante grande, gracias a los esfuerzos de muchos, pues como Nelson.
Ahorita nos contaba Nelson cuando fuiste concejal en el 2008, 2009, ya, quizás esas gestiones que pudiste llegar a hacer, ¿cuál resaltarías? Nos mencionaste el tema de fortalecer el teatro, de la danza, las monitorías, pero sé que quizá por ahí hay alguna que se pueda resaltar más por encima. Y sonreí porque precisamente es este lugar. A nosotros nos tocaron cosas muy bonitas. Nosotros declaramos la Semana Santa Patrimonio Cultural, Turístico y Religioso de Jericó, y miren a dónde va la Semana Santa también. Sí. Ya hoy somos un referente en Colombia. Logramos ponerle nombre a muchas escuelas, resaltando unos nombres y unos valores de Jericó, del Jericó antiguo. Le pusimos nombres a varias calles del municipio, instalando esas placas que hoy también son sello de historia, y que alguien viene y ve una esquina que dice José Prieto y otra que dice Jesucita Vallejo, entonces ya viene el porqué. ¿Cómo así que Jesucita es de aquí? Y entonces es importante que esta calle lleve el nombre. Pero yo creo que de las cosas con las que a mí la vida me premió fue haber salvado este teatro. Este teatro estaba en ruinas. Este y la Casa de la Cultura, hoy Maja, ambos iban para el suelo, y en los dos se habían proyectado parqueaderos. Tumbar la casa que hoy es Maja para hacer un parqueadero, y si el teatro se caía, Jericó necesitaba un parqueadero y bien ubicado. Qué tristeza, gracias a Dios. Pasan cosas y nos atravesamos personas. El teatro era propiedad de la Sociedad de Memoras Públicas. Ellos eran los dueños del teatro. Y nosotros tuvimos una conversación como gobierno gobierno y nosotros desde el Consejo, con algunas personas en las que depositamos la esperanza de salvar el teatro. Cuando revisaron y se dieron cuenta que el teatro no era del municipio, dijeron, hasta aquí llegamos. Hay que lograr que el teatro sea del municipio. Entonces, yo como concejal comencé una gestión, hablamos con la Sociedad de Memoras Públicas, les vendimos la idea de que el municipio tenía que ser dueño de este espacio para poderlo recuperar, para evitar su desplome y que desapareciera de la vida de Jericó, y la sociedad accedió. Entonces yo pasé un proyecto de acuerdo por el cual declarábamos el Teatro Santa María en ruinas como bien de interés cultural del municipio. Con esa declaratoria comenzamos un proceso y días después la sociedad se lo escrituró al municipio, y con esa declaratoria accedimos a los primeros recursos para hacer los primeros auxilios y salvar que la estructura se fuera al piso. Entonces eso lo logramos entre 2008 y 2009. Entonces yo creo que esa fue la gran gestión que yo hice, y enmarcada en patrimonio, infraestructura y cultura. Entonces haberlo declarado salvó el teatro de que hubiese desaparecido. Ya vinieron otros procesos, otros gobiernos y otros agentes que empezaron a hacer todo el proceso, pero en esa alcaldía logramos hacer la primera etapa y lo salvamos, y simplemente lo que se hizo fue poner guaduas, palos, para sostener el techo, para sostener los muros, que no se cayera. Y vinieron otras 2 etapas en las que comenzó la verdadera y última reconstrucción y restauración. Nelson, ¿cuál crees que pueda ser dentro del ámbito artístico y cultural el proyecto más grande que se pueda ejecutar en Jericó, o que al menos falte por ejecutar? También es pregunta difícil, porque uno quisiera y uno sueña con muchas cosas. Es decir, si mi pasión es el teatro, yo quisiera tener un gran salón de teatro y un proceso formativo en teatro muy grande. Aquí tenemos que pensar no teniéndolo como base, que sí se requiere infraestructura. Lo que pasa es que nosotros, frente a muchos pueblos y frente a muchas ciudades, tenemos una infraestructura envidiable. Sí. Este teatro, el auditorio del Maja, el auditorio del seminario, el Museo de Arte Religioso, un parque educativo que ahora hay que mejorar. Y bueno, aquí hay muchas condiciones físicas para hacer arte y cultura. Entonces eso es fundamental y eso hay que sostenerlo y a eso hay que invertirle. Pero finalmente lo que nosotros necesitamos aquí es formación. Nosotros necesitamos capacidad instalada en los habitantes de Jericó, en que esa semilla se mantenga y que sigan naciendo niños que les guste la trova, que les guste la música, que les guste bailar, que les guste interpretar un instrumento y que les guste montarse en unos zancos. Son los niños que uno quiere que sigan naciendo, y para que eso suceda pues hay que tener procesos de formación desde abajo, desde iniciación, que son los niños menos de 5 años, que esos niños accedan a los procesos culturales, por lo menos que salgan a mirar, que tengan oportunidad de venir a la Casa de la Cultura, por lo menos a ver bailar a los más grandes, porque él en unos poquitos días va a querer estar ahí, y eso lo estamos haciendo, y esa es la semilla. Entonces aquí hay que invertirle a la formación, a la dotación de esas monitorías y fomentar entre los
particulares e independientes, que eso no pare. Pero si hablamos de procesos grandes y estamos soñando con algunos, es la Casa de la Música. Nosotros, yo creo que una de las fuerzas de Jericó está en la música. Sí, Aquí hay sin duda. muchos músicos, aquí hay músicos ya formados y muy profesionales, unos aquí, otros que se han tenido que ir de Jericó. Pero yo creo que si logramos construir la Casa de la Música, dotar la Casa de la Música y entregarle eso a las bandas, a la Marcial, a la Municipal y a la Escuela Manuel Londoño Mejía, vamos a garantizar un proceso muy bonito para muchos años. Y yo creo que es uno de los procesos grandes que hoy necesita Jericó. El segundo estaría justo aquí detrás, en lo que es el nocturno, la Escuela de Artes y Oficios, porque es que ahí en Artes y Oficios caben muchas cosas y caben artes enmarcadas en la cultura, porque entonces no es solo marroquinería, ni electricidad, ni ebanistería, ni culinaria, que son artes, que finalmente eso no es para cualquiera, tiene Tal que cual. tener la habilidad y el El talento, talento. pero ahí en la Escuela de Artes y Oficios podríamos tener el oficio de luthier, podríamos tener el oficio del que hace el mantenimiento de instrumentos también de manera permanente y periódica, podríamos tener el que hace montajes de un teatro para una gran obra, el que se forma técnicamente para sonido, para acústica, para manejo de cámaras y de muchos dispositivos. Entonces la Escuela de Artes y Oficios nos va a garantizar esa capacidad instalada para que haya gente en todas las artes y en todos los oficios de manera permanente. Hoy terminan estos, pero debajo viene el otro. Eso es como cuando se siembra madera. Se está talando un árbol para aprovechamiento, es porque ya hay otro en el medio y porque ya viene el pequeñito también en crecimiento. Entonces necesitamos que la Escuela de Artes y Oficios permanentemente esté produciendo talentos para que haya relevo y para que cuando se nos muera este señor que era el gran luthier, hayan tres detrás, simplemente Un relevo generacional. ocupando el cargo, lo que hoy llamamos relevo generacional. Así es. Nelson, ahorita que decías de la importancia de inculcar ese gusto por lo artístico desde los pequeños, de la pequeña infancia, es precisamente un tema que quería abrir y a modo de ir redondeando la conversación, ahora que ocupas pues el cargo que ocupas, ¿verdad? Entonces sí nos gustaría escucharte de pronto con qué retos te encuentras ahora desde este cargo y precisamente pues lo que te decía, ese mensaje a que seamos conscientes y a que las instituciones adecuadas sean conscientes de la verdadera importancia de la formación artística y no solo la formación sino del transmitir pasión por ello desde la pequeña infancia. ¿Cómo te encuentras esa situación en el municipio, Nelson? Yo me remito a lo que dije ahora, los tiempos han cambiado, las tecnologías, estos aparaticos nos hacen a veces mucho daño, a veces hacen mucho bien, pero otras veces hacen mucho daño. Entonces vemos muchos muchachos sentados en el parque, todos pegados de su celular, ellos no conversan entre sí, termina la noche y simplemente mañana hablamos. Y yo me quedo pensando, si no hablaron en toda la noche, mañana sí van a hablar. ¿Mañana qué van a hablar? Y eso nos cuestiona mucho y empezamos a decir, hoy los jóvenes tienen pereza, hoy los jóvenes no quieren estudiar, hoy los jóvenes no quieren nada. Yo creo que eso es mentiras. Los jóvenes necesitan oportunidades y necesitan que nosotros, los mayores, los miremos con la mirada que ellos necesitan. Entonces, si hoy hay muchachos de 13 años haciendo poesía, no podemos decir que los jóvenes no quieren escribir. Si vemos tantos muchachos haciendo música, no podemos decir que los muchachos no quieren interpretar o tocar un instrumento, si quieren. Si vemos niños de 6 años allá en el parque educativo con un pincel en la mano intentando hacer una obra de arte, no podemos decir que los muchachos de hoy no quieren pintar. Y cuando nos remitimos a las matrículas que hoy tenemos, que era un gran reto de nosotros potenciar más la Casa de la Cultura, nos damos cuenta que tenemos más de 350 personas inscritas en los procesos, que estamos atendiendo 19 escuelas rurales y que las que no estén pidiendo cuerda y diciendo, pero ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué los niños de aquí quieren danzas? Yo visité todas las escuelas y los profesores me decían, vea, los niños quieren teatro, los niños quieren danza, los niños quieren música, los niños quieren artes plásticas, si quieren. Entonces ellos piden, cada uno pide a su medida y a su estilo. Y con la juventud hay que hacer ese ejercicio, escucharlos, entablar unas conversaciones con ellos, mostrarles que el mundo existe y que hay cosas buenas por hacer y cada uno se va afilando donde le gusta. Entonces si no es música, si no es danza, si no es teatro, pero sí puede ser el manejo
técnico de un teatro como estos. Y Que una entonces venga, tramoya. exacto, yo Así hago es. el tema de tramoyista, yo puedo manejar los equipos, a mí me gusta la locución, a mí me gusta manejar las redes sociales de la Casa de la Cultura o de la Alcaldía, y yo soy hábil para hacer videos. Entonces hay muchachos con muchas facilidades, necesitamos acercar la academia, que es la labor que hoy estamos haciendo, y yo creo que el reto era ese, convencer, generar confianza en la academia para que se instale en Jericó. Y en ese orden de ideas hemos logrado 7 convenios con 7 universidades del país que estén en Jericó. Hoy precisamente estuvimos con la UPB. La UPB va a traer una técnica en bilingüismo enfocada al turismo, pero nos van a apoyar en temas culturales. Hablamos con Confama para darle un contenido a este teatro, y Confama ya dijo sí. Y hablamos con el Pablo Tobón Uribe para que nos enseñe cómo mejorar las condiciones técnicas de acústica, de un montón de cosas, de luces, bueno, todo el tema técnico del teatro, y nos dijeron sí. Entonces hay que buscar esas oportunidades. Cuando empecemos a convocar, venga, que es que nos van a hacer una formación para que usted sea el luminotécnico, para que usted sea el que maneje el sonido, para esperemos que llegue mucha gente, porque esa capacitación se les va a dar. Y así en cada cosa yo creo que el reto está ahí, en enamorar a los jóvenes y decirles, venga, que aquí está la oportunidad, aprovéchela, porque es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que con todo lo que va pasando, con el voluntariado, por ejemplo, que hemos tenido en el MAJA, donde han salido más de 300 muchachos que pagan sus horas sociales, pero que terminan enamorados del arte y de la cultura, y que ahí se dan cuenta que ellos sí son buenos y son útiles para la sociedad. Esa inspiración hace que otros quieran hacerlo. Hoy en el Centro de Historia, por ejemplo, hablábamos con 5 muchachos que han pagado las horas sociales. Terminan y uno cree que ya terminaron y ya cumplieron, se les firmó y adiós. Allá estaban ahora. Yo les dije, oiga, charlando, ¿cómo hago para deshacerme de ustedes? Y ellos decían, es que uno de estos se enamora, estamos enamorados de la historia de Jericó, nos hace falta ir al centro de historia, nos hace falta hablar con los turistas, nos hace falta ir a tomarnos un café, a estar en este espacio, a seguir aprendiendo. Entonces sí hay posibilidades, y la juventud lo que necesita es la oportunidad, y eso está dado. Nelson, nosotros, y por nosotros no nos refiero a nosotros los que hacemos el podcast, sino nosotros todos los jóvenes apasionados en este pueblo, inquietos por muchos ámbitos artísticos, que como gran coincidencia somos muchos amigos. No solo somos artistas, solo somos amigos. Te agradecemos la labor, no solo la que has hecho hasta el momento entre todas las dependencias a las que has pertenecido y donde has podido hacer gestión, sino las que vas a hacer ahora en tu nuevo cargo, porque confiamos en lo positivo de tu gestión, y ya sea los cambios de infraestructura, lo que nos hablabas hace un momento detrás de cámaras de abrir puertas allí, mejorar la acústica, mejorar la iluminación, no solo eso, sino pues incentivar verdaderamente esa inquietud por las artes, por los oficios, por la inquietud cultural, por la literatura en las escuelas, en los más pequeños. Nosotros de verdad que de corazón te agradecemos esa labor que haces y que seguirás haciendo. Y de la misma manera te mostramos este espacio y te lo ofrecemos como un lugar para promocionar, para mostrar, para hacer ver a los artistas, para entre nosotros mismos apoyarnos a que si hay una obra de teatro que mostrar, el espacio está abierto, a que si hay que un concierto, a que simplemente vino este artista y muchachos, vino esta persona a Jericó, hablen con él, aunque sea 20 minutos, media hora, el espacio está abierto. Nosotros confiamos en esa labor tuya y queremos que tú también confíes en el talento y en la labor de nosotros. ¿Listo, Nelson? Te agradecemos mucho haber aceptado esta invitación y nada, simplemente queremos que nos dejes quizá un último mensaje para todos esos inquietos que nos están escuchando. No, nuevamente, de verdad que primero admirado por lo que hacen. Yo creo que muchos jóvenes nos están dando ejemplos. Yo tengo que reconocer que nos equivocamos. Aquí solamente hay deseos, buenas voluntades, reto grande con Jericó. Yo creo que este equipo de gobierno que hoy está al frente del municipio solamente tiene algo claro, y es que vamos a hacer las cosas bien hechas y que la vamos a dar toda por Jericó. Aquí no nos podemos dar el lujo de dormirnos sobre los laureles, y el tiempo pasa rápido. Son 4 años que hay que aprovechar al máximo para dejar cosas bonitas entre la comunidad, y sobre todo que nos recuerden por qué hicimos, no porque dejamos de hacer. Entonces hay muchos deseos, hay ganas, hay experiencia, pero sé que hay defectos, que hay falencias, que en lo público todo no es fácil,
Y eso es cuando yo digo, de eso hay que pedir perdón y que la gente nos excuse y nos comprenda además. Todo no se podrá hacer, pero queremos meterle la ficha a muchas cosas para que aquí pasen cosas muy bonitas. Este mes de mayo es un mes de eventos, tenemos como 5 eventos pensados para mayo, que viene pues ya encima y queremos seguir soñando con eso, con una gran semana de la cultura, en fortalecer el Festival de Tango, el año entrante fortalecer aún más el Festival de Aves, que el Hey Festival siga siendo una gran vitrina para Jericó, pero que los jericuanos se apropien y participen del Hey Festival. Entonces yo sé que nos puede faltar mucho, en lo personal me puede faltar mucho, y ahí es donde ustedes, la comunidad y los que saben se acerquen y nos ayuden. Aquí no puede haber egocentrismo, no puede haber egoísmos, necesitamos es suma de voluntades y que quien sepa de esto diga, venga, usted no lo sabe hacer, pero yo lo sé y les puedo ayudar. Eso es lo que queremos y yo creo que ese es el llamado. Ustedes son unos de esos que manejan estos temas, que saben de redes, de cómo llegarle a mucha gente, de cómo contagiar a muchos jóvenes. Ayúdenos a enamorar a los jóvenes de estos procesos y que todo se nos pueda dar como nosotros lo soñamos y como lo hemos concebido y como lo estamos construyendo en el plan de desarrollo. Pero además, yo creo que es decirles que estas puertas están abiertas, que no esperen invitación, y lo digo pues con todo en positivo y con todo el respeto. Venga, es que tenemos un evento y lo necesitamos. No, no es el evento, vengan frecuentemente. Este teatro es de la comunidad, esto es de ustedes, la Casa de la Cultura es de todos. Entonces vengan, den vuelta, dense en cuenta lo que está pasando y vengan, sabemos que va a pasar esto. Y lo digo es porque uno a veces está lleno de 1000 cosas y se le olvida llamar a este o aquel, o anunciarlo, aunque estamos tratando de hacer un buen manejo de las redes sociales del municipio. Pero lo que quiero dejar como mensaje es que esto es de todos, a todos nos tiene que doler y todos pueden sumar. Así que vengan con frecuencia a la Casa de la Cultura, vengan con frecuencia a los museos, al teatro y ayúdenos a construir las cosas que queremos construir. Ahorita que vamos a intervenir el parque educativo y que por lo menos ya le hemos puesto alma al parque educativo, que era frío y no provocaba entrar. Hoy hay decoración, hoy hay gente ahí abierta, hoy hay actividades en la biblioteca. Tenemos 5 personas trabajando en el parque educativo para que el parque sea de todos y para que la gente quiera volver. Entonces les vamos a invitar a muchas cosas, pero con frecuencia vengan con toda la tranquilidad y ayúdenos a seguir construyendo sobre lo construido y sobre lo no construido, porque ahí es donde necesitamos unir esfuerzos. Entonces, gracias a ustedes por permitir este espacio, porque se crea este enlace con la comunidad, porque quien no nos conoce o nos ve con otros ojos, comprenda que aquí lo que hay es voluntad, deseo de hacer muy bien las cosas, de querer ver a Jericó todos los días mejor, y no es a Jericó en una infraestructura urbana o rural, es a Jericó desde su esencia, es a Jericó desde la gente, porque es que aquí lo que hacemos lo hacemos para la gente. Este teatro vacío no tiene ningún encanto. El teatro toma vida cuando estas sillas están ocupadas, cuando ese escenario está ocupado. El Maja es una potencia hoy cultural para Antioquia, pero si al Maja no va la gente a los conciertos, a la apertura de las exposiciones, o si el artista no quiere exponer en el Maja, ¿de qué nos sirve invertirle una cantidad de recursos a un edificio muerto? Entonces, somos nosotros, somos los jericuanos primero, los que estamos llamados a darle calor a los espacios, a darle contenido a nuestros espacios y a que llenen ustedes cada rincón de Jericó con cultura, y esa es la invitación. Y a la juventud decirle que Jericó tiene que seguir siendo una ciudad que muestra valores, que se siente orgullosa de su pasado, pero que es una ciudad que está viva, que aquí el color, el ritmo, las sonrisas, los pájaros, las montañas y tantas cosas bonitas que rodean este pueblo, tiene que tener un doliente, y es cada jericuano. Cada jericuano se mire en el espejo y diga: yo soy responsable de que Jericó sea un pueblo mejor, y que ese buen nombre y esos apelativos que hoy tenemos pues resuenen en el mundo entero, pero porque los estamos cultivando. Muchas gracias, Nelson. Nosotros, estoy seguro que esas palabras no se van a quedar en el aire, porque nosotros no son poquitas las cosas que tenemos en mente para el municipio, para mostrar el talento que tenemos, y claro que aprovecharemos que al frente hay una persona que escucha, como sos vos, pues para mostrar todo lo que nosotros tenemos en nuestro talento, en nuestras cabezas. Nada, Nelson, finalmente pues te agradezco mucho y este es el espacio para vos. Listo. Muchas gracias. Esto hay que terminarlo es simplemente con una sonrisa, con la gratitud y diciéndoles: hagamos cosas juntos y para Jericó vienen buenos tiempos. Eso sí está
garantizado que en estos 4 años van a pasar cosas muy bonitas, van a quedar faltando, pero las que hacemos las vamos a hacer con el corazón. Muchas gracias, Nelson. Familia, muchas gracias por escucharnos, por vernos, por quedarse hasta el final del episodio. Detrás de cámaras me acompañó el señor Brian Foronda Zapata y algunos amigos, David Ospina y Juan Diego Bedoya. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.